Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus 2 hijos y se postró ante Jesús para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio hoy, si tenemos que poner una síntesis, una palabrita de lo que estamos diciendo, nos está llamando al servicio. Característica esencial, fundamental de la vida cristiana, el servicio. Tenemos que estar, ¿verdad?, para nuestros hermanos, tenemos que estar al servicio de la comunidad. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, decía San Juan Bosco a sus jóvenes. Comencemos un poquitito y tenemos que meternos dentro del contexto histórico, porque aquí viene la madre de los hijos de Zebedeo y le trae a sus 2 hijos y le pide este puestito a Jesús. Quiero hacerte un pedido. Muy bien, hijo de Jesús, ¿qué lo que quieres pedir? ¿Qué quieres? Manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿A qué se refiere? Y se refiere a lo que todos los judíos estaban esperando: el reino temporal, el reino humano, el Mesías que tendría que venir, o morir para pago a romano cuera, a lleva, y entonces nosotros nos liberamos. Jesús entonces como el rey de Israel verdaderamente, pero en un sentido político, en un sentido terreno. Esa pues es la esperanza del judaísmo. Entonces esta señora está bien informada y sabe muy bien y viene con sus 2 hijos y ahí ya le quiere pedir ese lugarcito. Quiero que sea tu ministro de Economía, tu ministro no sé qué cosa, lo que sea. Algo le está pidiendo aquí. Hoy por página BTI privilegio. Así como nosotros acostumbramos aquí, ¿verdad? O sea, no es gran cosa. Como tenemos que también imaginar, porque ya tengo que allí cualquier cosa, debio jefe y catupio, pea y catupio, moa, camina gente y puestito allá, puestito. Y si puedo un puestito para planillero, mejor lo lleva, a pez. O sea, igualito que nosotros. Y entonces, esta señora, eso es lo que le está pidiendo. Y miren lo que Jesús le dice. No saben lo que piden, le dice Jesús. Y entonces le hace una pregunta. ¿Ustedes será que pueden beber el cáliz que yo beberé? Ustedes son capaces de beber. Y claro que ellos están pensando siempre en la lucha armada, en la lucha de conquistar el reino, porque ellos pues tienen que expulsar a los romanos, independizarse, y que Israel, así como en tiempo de los macabeos de nuevo, están pensando en Yeyapoana, algo Yeyapoana, ¿verdad? Los movimientos partidarios en ese momento, los celotas, por ejemplo, eran de esa gente, que buscaban de alguna manera la liberación de Israel.
Y aquí se nota que ellos también están pensando, cuando hablan de Jesús y Él se presenta como el rey de Israel, entonces están diciendo humanamente, este va a ser nuestro presidente de la República, me mina este impuesto, que eres uno a la derecha, o sea, gente importante. Y Jesús le pregunta si van a ser capaces. Y claro, yo no hay nota, no hay problema. Pero ya poda son la hereore, pero ya poda, te enviguaiza, pero ya poda. Y ahí entonces es donde Jesús les explica, porque ustedes no están entendiendo entonces lo que significa. En cuanto a sentarse, dice, a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. A ver, pero ¿qué querrá decir estos puestos aquellos que mi Padre ha destinado para ellos es? Claro que aquí al oírle los otros 10 dice se enojaron porque los otros también querían su puestito y por ahí le hizo que te cueras y ve. Y justamente le traen a la mamá para ser más sentimental o lo que sea y que le consiga y que le conquiste a Jesús y que le diga, mira, yo estoy listo, Jesús, no hay problema. Esta la me espera, la puesto pona la soquete ponaña, me está diciendo. Y entonces Jesús, cuando se da cuenta que ellos están totalmente desviados, a pesar de que son sus discípulos y no le están comprendiendo bien, les dice, mire, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. O sea que aquí, anillo al dedo, justamente Jesús les explica del aspecto político, del aspecto humano, del aspecto terreno. Todos los jefes, todos los que están ahí, ore, coman su famoso primer anillo y segundo y tercer anillo o lo que vos quieras. Pero como agenda paitanas y en las grandes binacionales o donde sea. Jesús en ese momento no tenía, ¿verdad? Y por ahí íbamos a Israel. Y entonces, ellos le hacen sentir su autoridad y hacen lo que quieren y como quieren, ¿verdad? Entre ustedes. Atención, querido hermano, porque ya vio cristiano, te contas cristiano. Ya seguidores o no somos seguidores del Evangelio, porque mire ahora, porque lo que está diciendo que es lo que pasa entre nosotros y ahora no dice entre ustedes, dice a la cuenta. Entonces quiere decir que ya cambiaba chip, ya cambiaba mentalidad, ya cambiara entonces y hacer y cumplir y vivir la vida cristiana. Entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser entonces el más grande, que se ponga al servicio de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Entonces, queridos hermanos, ¿a quién Dios en realidad le está reservando el primer puesto y el segundo puesto al lado de Jesús, Rey del universo? Entonces, aquel que se hace servidor. El servidor, no el que se hace aprovechador, no el que se hace entonces dipuebio, lo que sea, no el que se hace no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, con ambas, con algo ñandela ñamiguea, veñane acá me ñantende, evala Jesucristo, ¿verdad? O sea, esto es el Evangelio. No nos aprovechemos, ¿verdad?, del poder pensando y diciendo que somos cristianos y al final de cuentas no estamos en el lugar justamente para servir. Toda autoridad que proviene, ¿verdad?, de Dios siempre tiene que estar al servicio de los demás, siempre, siempre. Tu autoridad de papá tiene que estar al servicio de tu familia, de tus hijos, no al servicio de otras personas. Tu autoridad de mamá tiene que estar al servicio de la educación de tus hijos, de tu comunidad. Tu autoridad, si vos sos, no sé, un director de una universidad, de un colegio, tiene que estar al servicio de esos a quienes estás dirigiendo, de educador, de educadora. Si estamos en la política, con mayor razón, porque vea tu llave, malañán de área lleva. Entonces, queridos amigos, ese es el lugar que está reservado para aquellos que viven auténticamente el servicio en la vida cristiana. Porque se preocupan, nos preocupamos, buscamos hacer presente el reino de Dios a través del servicio. Cada uno, seguramente que un chiquitito, tenemos que dar ese granito de arena, pero todos al servicio de la comunidad. Que así sea. Que así sea.